59 quedamos. Estamos en la 59, el periodo de los reyes. El rey David, estamos ahí. De hecho, vamos a empezar en la página 58 para dar un rápido repaso a lo que estuvimos hablando, el periodo de los jueces, que es la lección 5a, con jueces como Gedeón, Sansón, hombres que Dios levantó para ser usados por él para cumplir un propósito. Y vimos que el último juez fue ni más ni menos que Samuel, cuya vida es cubierta por los libros primero y libro segundo de Samuel. Siempre decimos primera y segunda de Samuel. Es masculino, ¿de acuerdo? Simplemente un detalle. Ahora, Samuel dijo a los israelitas Samuel dijo al Señor, habla porque tu siervo oye. Oye, marcad esas palabras en vuestra Biblia. Tengamos ese corazón de decir, Señor, háblame, yo quiero escucharte. Dios no va a escuchar, no va a hablarte a través de voces audibles. No estamos ya en ese tiempo. La Biblia ha sido completada. El libro de Apocalipsis nos dice que hay una maldición sobre los que añaden a la Biblia. El libro último del Antiguo Testamento dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, creemos en una revelación cerrada. Si alguien te dice, he escuchado una voz, Dios estaba hablándome, pues dile que la Biblia enseña que eso no es cierto. Aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, no creáis. Hay voces por ahí, se oyen voces, pero no son las voces de Dios. Tenemos que tener esto en cuenta. Pero Samuel dijo, habla Señor, tu siervo oye. Nosotros podemos decir, Señor, háblame a través de tu palabra, estoy dispuesto a obedecerla, seguirla y vivirla. Y es la manera en que el Señor va a tocar tu corazón y tu vida. Samuel dijo a los israelitas, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y qué hermoso pensamiento, qué ejemplo de Samuel como líder, ¿verdad? De orar unos por otros. Todos, hermanos, necesitamos orar unos por otros y todos necesitamos ser bañados en oración, ¿verdad que sí? Cuando alguien ora por mí, hermanos, yo de verdad os lo digo, lo noto, lo sé, lo siento, es una bendición tremenda. Así que oremos unos por otros. Vale, Samuel hizo lo que el Señor dijo. Bien, ¿de cuál ejemplo podemos aprender cada uno de las siguientes lecciones? Y ahí estaban las letras, simplemente un repaso. Ora por otros es nuestra gran responsabilidad, ¿verdad que sí? Dios quiere que tú y yo intercedamos por otros. En tu vida de oración, no le digas simplemente, Señor, dame. Di, Señor, bendice a tal, ora por tal, ora por... Estoy en la página 58, para los que no estáis, en la 58. Por otro lado, debemos obedecer exactamente lo que Dios nos dice, lo hemos dicho, y debemos escuchar cuando Dios nos habla. Ahí es donde terminamos la semana pasada. Vayamos a la página 59. Empecemos hoy la lección hablando del periodo de los reyes. La página 59 está mostrándose también ahí en pantalla. Para los que estáis en internet podáis verlo. Recordad que si queréis participar del estudio de SEAN, los que estáis ahí en internet, escribirnos a fundacionbiblica@gmail.com y os daremos las directrices para poder formar parte de este estudio. El periodo de los reyes. Vamos al punto 11. Después de algún tiempo los israelitas se pusieron descontentos con el gobierno de los jueces y quisieron un rey como las naciones vecinas. Ahí empezó el problema. Queremos lo mismo que el mundo tiene. A Samuel no le gustó esta demanda porque el pueblo debía haberse contentado con Dios como su rey. Pero al final el Señor dio permiso y dijo a Samuel que ungiera a Saúl como rey. Recordad la historia de lo que pasó ahí en ese libro de Samuel. Entonces, voy a hacer dos preguntas y vamos a hacer una aplicación. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Entramos entonces con Saúl en el periodo de los reyes. Pero ya empezamos mal. Porque Israel está diciendo, nosotros queremos ser como los demás, como las demás naciones. Nosotros también queremos tener rey. Y queremos que sea el rey más fuerte, más guapo de todos los reyes que hay en todos los países. ¿Qué estaban haciendo? Y ahí vino el gran pecado. Estaban despreciando y menospreciando a Dios como rey de Israel. Ese fue el pecado de Israel.
El hecho de que decían, Señor, tú no nos eres suficiente, queremos algo más, porque tú no eres suficiente. Ahora, hermanos, eso es un pecado grave que nosotros mismos como creyentes podemos y hemos cometido. Cuando Dios no nos es suficiente, queremos lo que el mundo tiene y queremos actuar como el mundo actúa y queremos esas bendiciones que el mundo tiene. Entonces sí pensamos, bien, ahora estoy bien porque tengo un rey, sea lo que sea, pone ahí el nombre, que es como el mundo. ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender, y precioso el día que aprendemos, Dios me es suficiente. Dios es lo único que necesito. Con Él todo va bien, sin Él todo va mal. Eso va a cambiar nuestras vidas, eso va a cambiar nuestro entendimiento, porque Dios es suficiente para nuestras vidas. Pero Israel rechazó a Dios y empezó así el reinado de Saúl, un rey que era alto, poderoso, pero como vemos en su vida, y si no, leed por favor primer libro, segundo de Samuel, vais a ver el carácter de este rey y los problemas que Saúl trajo. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta que lo que el mundo nos da viene con trampa, viene contaminado. Por eso nunca nos va a satisfacer. Vamos al 12. Pero aún así, Israel siguió siendo el reino de Dios. Y Dios era todavía el rey de Saúl, quien no estaba libre para gobernar a su antojo. Pero cuando éste se puso orgulloso y desobediente, vea lo que Dios le dijo en libro de Samuel 15:26. Equipo técnico, si me podéis pasar un micro por ahí, primer libro de Samuel, o uno de dentro podéis leer primer libro de Samuel 15:26. Vamos a rellenar ese versículo mientras lo buscáis y me ayudáis también ahí, lectura con el micro. Javi, si puedes pasarlo ahí mismo a Daniel, que ya lo tiene abierto, por favor. Primer libro de Samuel 15:26. Así os hago participar en vez de leerlo yo. Por favor, adelante. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vamos a rellenar ese versículo, primer libro de Samuel 15:26. Desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? Esta mañana estaba teniendo tiempo con el Señor y me fue de mucha bendición leer cuando Moisés habla con el Señor y dice, Señor, si he hallado gracia, tú me has dicho que he hallado gracia, eso es lo que tú me has dicho, si he hallado gracia, estoy parafraseando las palabras, ayúdame, yo nunca he andado por este camino y no sé quién está a mi lado, enséñame si he hallado gracia, enséñame el camino. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y para mí fue una bendición pensar en esto, y sé que esto no va con la lección, pero hoy el Señor realmente me ha consolado, me ha bendecido con esas palabras, ha hablado en mi corazón, porque, hermanos, lo que necesitamos es Cristo, es Dios. Y si desechamos su palabra, el Señor nos va a desechar a nosotros. Y esto es gordo, ¿eh? Pero muchísimos creyentes ponen a un lado la palabra de Dios, la única autoridad en nuestras vidas, y ponen en su lugar otra cosa. A veces son los grandes predicadores, los grandes teólogos, o son también las emociones, ¿verdad? Voy a poneros un ejemplo claro de esto que estoy diciendo. ¿Ha prometido Dios estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Sí. Sí, ¿no, Javi? Sí. Lunes, ya no digo hoy porque hoy es un día de lunes por la mañana, 6 de la mañana. Pling, pling, pling. ¿Te levantas? ¿Ha prometido Dios estar ahí? Sí. Sobre todo el lunes. Pero sed sincero, ¿lo notáis? A veces no. Al contrario. Que no sientas o notes o percibas no quiere decir que Dios haya dejado de cumplir su promesa. No podemos desechar la palabra. Tenemos que decir, mira, Señor, yo hoy no me siento, pero sé.
Uno de los grandes problemas del cristianismo moderno es que nos ha hecho creyentes de sentimientos y sentimentalismos con patrones de pensamiento que si no sentimos, nos hundimos. Saúl caía en profundas depresiones debido a una presión demoníaca y el rey David tocaba el arpa y el Señor, ahora vemos al rey David, tocaba el corazón de Saúl. Ahora, yo no estoy diciendo, por favor entendedme, porque justamente estaba hablando hace un ratito, ¿verdad?, con una hermana en cuanto a esto de las tristezas, las depresiones, que uno tiene que hacer patrones de pensamiento nuevos y compartíamos estas cosas. O sea, no todo el mundo que tiene una depresión es porque tiene esta presión demoníaca. Por favor, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo, hermanos, que el problema, el cristianismo moderno nos ha hecho basarnos en lo que sentimos, no en lo que sabemos. Y por eso, si no hay el humo de la adoración, ¿verdad? El feeling, como dicen en inglés, y esa palabra la entendéis todos en inglés. Yo sé que nuestras reuniones de cantos, pues no son las mejores. Si fuéramos a un concurso de La Voz o un concurso de eso de Talent, America Got Talent, o España Got Talent, y fuera Castellbisbal Got Talent, nos echaban por abusar. O sea, nos echaban, no ganábamos nada, ¿vale? Yo sé que nuestras canciones a veces no mueven el cuerpo, pero hermanos, si mueven el corazón y nos hacen entender y nos hacen comprender, es lo importante. Y eso es lo que estaba pasando. Bienvenida, adelante por favor. Eso es lo que estaba pasando con el rey Saúl, con Israel en esos preciosos momentos. Estaban basando sus vidas en emociones, no en realidades espirituales. Vamos un momento rápido porque tengo que avanzar con el rey David. Y vamos a ver algunas lecciones también que involucra el rey David. En lugar de Saúl, Dios escogió como rey a un joven llamado David. Todos se sorprendieron porque David era un hijo menor. La historia se encuentra en primer libro de Samuel 16:11. Pregunta, ¿en qué trabajaba David? ¿Pastor de qué? Pastor de ovejas, eso es. Eso es, Diego. Pastor de ovejas, no era pastor de iglesia, ¿de acuerdo? A ver. Era un pastor de ovejas, olía a oveja. Estaba ahí el pobre, pues imaginaros. ¿Y lo hubieras tú escogido por rey? ¿A quién no? ¿A quién no? A veces no nos damos cuenta que Dios no mira lo que el hombre mira, porque con Saúl era alto, guapo. Los presidentes de Europa, ¿os habéis dado cuenta? Hasta escogen a artistas de cine o artistas de no sé qué, ¿verdad? Tienen que ser altos y guapos como nuestro presidente en España, por supuesto. Ya. Pero Dios mira el corazón, no mira lo que ve el hombre. Y con David vemos un ejemplo claro de esto. Aún después de ser ungido rey, David tuvo que esperar unos 15 años antes de subir al trono. ¡15 años! Fueron años difíciles y por un tiempo tuvo que seguir cuidando ovejas, mientras que sus hermanos se iban a la guerra, él a cuidar ovejas. Sin embargo, hizo su trabajo fielmente y escribió un hermoso salmo acerca de Dios, el Salmo 23. Pregunta, ¿con qué se le compara a Dios en este salmo? Elohim Roi, Jehová el Señor es mi pastor. Oh, ¿os dais cuenta de lo que Dios estaba haciendo en la vida de este David? Trabajándolo a través de los años. Yo creo, sinceramente, que Dios usa los años para trabajar en su providencia, para prepararte para una labor específica y especial. Lo que pasa es que muchas veces Dios lo va a hacer poniéndote en la retaguardia, no en el frente de batalla. Y es ahí en la retaguardia donde Dios te golpea, tú aprendes a disparar con la onda, tú aprendes que no sirves para nada, Dios te pone en un nivel que dice, Señor, tú eres mi todo. Pasamos a los niños, cuando hicimos la escuela aquí, un pequeño vídeo que me gustaría que los mayores vierais, hoy no lo tenía preparado, sobre el rey David cuidando a las ovejitas. Hay una película que se ha hecho en dibujitos. Pero es tanta la verdad espiritual al ver esas escenas de ese muchacho joven en medio de la noche protegiendo a su ovejita, guardándola.
arriesgando su vida en un barranco, en un precipicio para rescatar a ese corderito, y de repente ve en medio de esa tensión, ve la salida del sol. Y se siente en medio de un barranco, arriesgando su vida, siente la presencia de Dios. Eso fue la escuela de la cruz para David. Fue la escuela donde David aprendió a luchar, a batallar, a enfrentar al enemigo, a confiar en Dios, a saber que Dios es mi pastor, nada me faltará. Y él aprendió en esos momentos a cómo descansar en Dios. Y a propósito, voy a hacer propaganda ahora y espero, de verdad, os animo a que hayáis escuchado los podcasts del Salmo 23. Si no los habéis escuchado en el grupo internacional, decídmelo, yo os lo pasaré. La hermana Cami hace un trabajo excelente exponiendo las verdades de ese Salmo 23. Una bendición tremenda. Pero voy a hacer una aplicación a ti y a mí. Dios a veces nos pone en situaciones como el rey David. Él y tú y él. Y nadie más y nada más. Trabajándote, preparándote, puliéndote. Porque si quieres ser rey, primero tienes que aprender lo que quiere decir ser siervo. Y realmente vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Sigo leyendo rápidamente el punto 15. Más tarde el rey Saúl se puso celoso de David. ¡Dichosos celos! De verdad, yo creo que uno de los pecados peor que hay son los celos y las envidias. Y aún se tienen celos y envidias de aquellos que sirven al Señor. Y les va bien y prosperan. ¿Ah? Pero el rey Saúl tuvo celos enfermizos. ¿Sabéis que hay eso de celos enfermizos, verdad que sí? Enfermizos. Y David tuvo que huir para salvar su vida. Escribió más salmos en este periodo de peligro y dificultad. ¿Cuál era la situación de David cuando escribió el Salmo 56? Lea la introducción del Salmo. Xavi Ruiz, por favor, Salmo 56. Me lees los 3 primeros versículos, la introducción, para que entremos en el contexto. No vamos a leerlo todo. Te van a pasar un micro y leemos el Salmo 56. Sí, versículo 1 y 2. Te he dicho hasta el 3, pero 1 y 2. Al músico principal sobre la paloma silenciosa de la lejanía, Mictam, de David, compuesto cuando los filisteos lo apresaron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me acosa el hombre, me oprime, combatiéndome todo el día. Todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que me combaten con altanería. Vamos a parar ahí y ya me he emocionado. Los filisteos le habían... Decirlo fuerte, que no se oigo. Apresado, atacado. Los filisteos eran enemigos de Dios. David se siente oprimido, apresado, perseguido. Sus enemigos están cercando. Él escribe en varios salmos, entre ellos el 56. Gracias por haber leído la introducción del salmo. Quiero deciros que es un error muy grande en las Biblias modernas que ponen en letras pequeñas ese Mictam, Salmo de David, porque eso también fue inspirado por Dios. Y al no traducirlo, al no ponerlo, parece que son palabras no inspiradas. Pero esas palabras, aunque hay discusión sobre qué significan, porque son hebreas y la traducción es así, muy probablemente fuera una anotación musical para todo el coro que cantaba los salmos. O cuando el salmista David lo compone con el arpa, pone esa notación ahí, diciendo esto. Y me vais a entender, los músicos, re menor. ¿Qué es un re menor? Es una nota musical que ya por sí sola es melancólica, ¿verdad que sí? Es una menor. Eso es lo que quiere decir esa expresión. David está realmente agobiado. Vamos a rellenar el espacio. El Salmo 56, 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué? Vamos a ponerlo ahí, ponerlo escrito. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. ¿Ves? ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí me he sentido así. El siguiente versículo. Me oprime,
combatiéndome cada día. Cada día me están persiguiendo, insultando, teniendo envidia de mí. Saúl, ahora los filisteos. Todo el día mis enemigos me pisotean. Hablan mal de mí, me insultan, me tienen en poco. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. He conocido a siervos, siervas del Señor, que están sufriendo exactamente lo mismo, haciendo la voluntad de Dios. Están como David cuidando a sus ovejas. Pero los enemigos, los que tienen envidia, los que son realmente lobos rapaces, se levantan para ningunear, para atacar, para destruir. Y amado mío, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, prepárate, porque el enemigo te va a hacer eso. ¿Pensamos que la vida cristiana es fácil? No, no lo es. La vida cristiana es una lucha. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado la armadura del creyente, ¿verdad que sí? Hablamos de ella en Efesios capítulo 6. Bien, ¿para qué nos la ha dado? Para ir a la guerra. Por eso es que tenemos una armadura, porque nuestra vida es una vida de combate y de lucha, como era la vida de David. Pero para mí esto es un consuelo, porque Dios estaba con David. Y esa frase que acabo de decir se repite, Dios estaba con... Pon tu nombre. Punto 17. ¿Se ha sentido alguna vez como David que sus enemigos lo persiguen todo el día? ¿Qué debe hacer cuando tiene miedo? Xavi Ruiz, ¿tienes el micro todavía? Por favor, léeme el versículo 3 y 4. Léenos los versículos 3 y 4 de este Salmo 56. Vamos a leer versículos 3 y 4. El día en que tengo temor, yo estoy confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer ningún mortal. ¡Wow! ¿Qué debo hacer cuando tengo miedo? Confiar en Dios. Muchísimas veces, amados míos, he dicho que el miedo nos paraliza. Literalmente. Llega un punto que el miedo te hace hacer cosas. Estaba hablando hace unos días atrás con Fabián. Oremos por él está en una misión ahora mismo. Y estábamos hablando de entrar en combate, ¿no? Y voy a mencionar algo que él me dijo. Dice, mira Pedro, tú entras en combate. Y digo, ¿y sabes lo que pasa? Digo, sí, el estrés, la adrenalina. Digo, y pasan otras cosas, ¿verdad, Fabián? Dice, sí. Y cuando estás ahí, estás disparando, dices, uy. Voy a intentar usar palabras finas, ¿vale? Para no ser cochambroso, pero usamos otras palabras. Estás ahí y dices, uy, me echo popó encima. Porque el miedo, la presión, hace que no controles, ¿eh? La otra cosa que pasa cuando estás en ese nivel, estás ahí, pero hay otra cosa que pasa si no respondes. Te has hecho popó, está bien. Pero lo peor que te puede pasar es quedarte tan clavado, tan atemorizado, que sea tu muerte, porque te quedas clavado. Y hermanos, eso es lo que quiere hacer nuestro enemigo. Dejarnos clavado en la batalla, dejarnos frenado, sin ningún tipo de esperanza o gozo. ¿Qué hacer? ¿Qué ejemplo encontramos en el Salmo 56, 1 y 4? Leerlo otra vez, marcarlo en vuestras Biblias. ¿Qué podemos hacer? Un hombre en una situación espantosa, confiar en Dios. Yo no sé cuál es nuestra situación. Y escucha una cosa, porque a veces somos tan fáciles de criticar a otros. Ay, mira, no es para tanto, ¿verdad? Si a un niño se le cuela la pelota debajo de un mueble y no puede cogerla, agarrarla, esa palabra en Sudamérica mejor no usar, pero no puede agarrarla, ese niño tiene un problema grande. ¿Los habéis visto llorar? ¿Porque se le ha colado la pelota debajo de un mueble? Porque para el pobrecito eso es un problema grande. Para los adultos reímos de ese problema. Y tenemos manera de solucionarlo. Pero Dios a veces nos pone en situaciones donde no podemos solucionar nada. Te sientes totalmente inútil. Te sientes totalmente inútil. Yo oro por los hermanos, hermanas que están pasando cáncer. Yo sé lo que es la sensación de decir, Señor, no sé cuánto me queda de vida. Yo lo sé, ¿eh?
Cuando el médico te dice, tienes cáncer. ¿Recuerdas? Rosa estaba ahí conmigo cuando nos lo dijeron. Y Rosa, voy a comentarlo, Rosa salta y dice a la doctora, ¿y cuánto le queda? Y yo me como, hey, ¿qué es eso de cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de vida, no? De verdad, fue como... Yo miré a la doctora y dije, está bien, lucharé. Siempre peliculero. Han pasado 7 años ya. Doy gracias a Dios por lo que Él me ha dado de vida. Hay otras personas que han tenido experiencias de muerte. Ayer escuchamos el testimonio de ella en la clase, luego hablaré de la clase. Pero hay situaciones donde no controlas. ¿Qué vas a hacer? Confiar en el Señor. Escribe y memorice el buen ejemplo de David en el Salmo 56, 3. ¿Qué dice ese versículo? Se me ha olvidado, ¿alguien me lo puede repetir? Es que ha sido como que me he quedado en blanco y no me acuerdo cómo era ese versículo. 56, 3. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? A ver, todos juntos, 1, 2 y 3. El día que temo, yo en ti confío. Mira que es cortito, ¿eh? ¿Cómo se me ha podido olvidar? El día que temo, yo en ti confío. No dejéis que el miedo os paralice. No dejéis que la falta de confianza en el Señor os paralice, porque Él ha prometido aunque no sientas. Y Él está aunque no sientas. Y nunca cambies el Rey Jehová de los ejércitos por los reyes de este mundo. David pasó varios años en el desierto huyendo del rey Saúl, pero Dios tenía un propósito para él a través de todos esos años de dificultad y persecución. De esa manera David aprendió a confiar aún más en Dios y cuando llegó el tiempo propicio, Dios le dio el trono. El tiempo propicio, Dios le dio el trono. ¿Qué buena cualidad tenía David? Confiaba en Dios. Esa era la cualidad. Pero pasaron años, hermanos. Pasaron años. Donde Dios trabaja y donde Dios te lleva por caminos no andados. Y sabes una cosa que tiene la providencia, voy a usar esa palabra por un momento. Mientras están pasando cosas en tu vida, tú no lo ves. ¿A qué no? Y te preguntas, ¿qué propósito tiene esto? ¿Por qué me pasa esto? Y no lo ves, no lo entiendes. Pero cuando ya ha pasado, puedes decir, Jehová estuvo conmigo. El Señor me ayudó, Él me encaminó, pero tiene que pasar el tiempo que Dios ha determinado para David. Fueron esos años. Finalmente David llegó a ser el rey sobre Israel y Dios le dijo, será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Segundo libro de Samuel 7 y 16. ¿Qué encontramos aquí? ¿Un mandamiento, una promesa, un ejemplo o una advertencia? ¿Qué fue eso que el Dios le dio? Una promesa. Una promesa. Y el reino de David empezaría en ese momento y no sería fácil. Empiezas a leer la vida de David y te vas a dar más y más cuenta de sus luchas, sus enemigos, su pecado, su entendimiento de Dios, su gracia, los salmos que escribió. Pero todo empezó andando en la soledad con Dios, cuidando ovejas. No sé dónde estás tú en tu vida. Si estás cuidando ovejas, hazlo fielmente. Tal vez Dios tenga algo preparado para ti, no lo sé, pero lo que sí sé es ser fiel en lo poco. Esa es nuestra labor y nuestra misión. Vamos a orar. Señor, toma estas enseñanzas de tu palabra. Esta lección desean hoy. Padre, bendícela en los corazones de todos los que escuchen. Guíanos, Padre, en este tiempo ahora de cánticos, de tu palabra, de adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.